dicen que usted, el presidente Bukele, son violadores de derechos humanos sistemáticos. Claro, sí, esa es parte de sus cantaletas, porque obviamente les descubrimos su perversidad, porque acá en El Salvador están llorando por los derechos humanos de los delincuentes, los cuales se les han respetado. Tenemos conectado a Gustavo Villatoro, que es el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, que estuvo reunido justamente con nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande. Eduardo Feynman lo saluda en Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Es un placer estar aquí contigo y poder conectar con toda tu audiencia. ¿Nos puede contar, en definitiva, cuál fue el acuerdo que firmaron con nuestra ministra de Seguridad? Bueno, básicamente, primero lo importante era que tanto la ministra Bullrich como su comitiva pues conocieran de primera mano todo lo que hemos realizado en este primer quinquenio del presidente Nayib Bukele, porque en definitiva muchas de las cosas que nosotros logramos decodificar acá de estos perversos que nos contaminaron con leyes inservibles para que nunca un Estado le ganara la guerra al crimen organizado, sabemos que eso perfectamente se puede llevar a cualquier país de América Latina, porque fue la gran América Latina, nuestra querida América Latina, la que contaminaron con esas sus leyes perversas, de tal suerte que el acuerdo en definitiva es una alianza por instrucción de ambos presidentes, tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como nuestro presidente Nayib Bukele, para crear esta alianza, que es una especie de laboratorio donde vamos a compartir esas buenas prácticas, esas buenas experiencias, esas reformas legales para que se pueda un Estado de Derecho, lo que llamamos y reconocemos y alabamos como Estado de Derecho, pueda por fin derrotar a estos clanes, a estas maras, a estas pandillas, a estas organizaciones criminales que imponen su ley dentro de un territorio que le pertenece legítimamente a un Estado de Derecho. Por ahí va es la idea de este convenio, con bastante intercambio de experiencias, pero también con resultados tangibles para que puedan ser aplicados en nuestros países, porque siempre es importante conocer la maldad. Sabemos que ellos aplican muchas cosas, nuestras pandillas, aplican muchas cosas que también los clanes o los narcoterroristas ahí en Argentina están utilizando, y de esa suerte pues es como una reunión de gigantes para poder enfrentar el crimen organizado de mejor manera. Ministro, ¿a qué llaman ustedes el modelo Bukele? Bueno, el modelo Bukele precisamente engloba ese plan control territorial, que es una auditoría casi que forense de los últimos 40 años de la realidad de El Salvador, y que aterriza en 6 fases que se fueron ejecutando a lo largo de los 5 años, y que en el intermedio se abre también un capítulo de guerra en contra de estas organizaciones terroristas, porque determinamos que no nos estábamos enfrentando a una organización criminal pura y sencilla como se conoce en América Latina, sino que verdaderamente frente a un Estado criminal paralelo que era muchísimo más fuerte que los estados fallidos que cómodamente muchos grandes llamaban Estado democrático, que tenía por supuesto la incapacidad de generarle tranquilidad y seguridad a la población. Entonces por ahí va ese concepto en grande del método Bukele, y que es básicamente darle las herramientas a un legítimo Estado de Derecho para que pueda enfrentar, derrotar, procesar, condenar y ganar la batalla en contra del crimen organizado. Ya basta de que los derechos humanos, su centro de gravedad en los últimos 20 años en América Latina, por estas injerencias de estos supranacionales, ha estado sobre los delincuentes. El método Bukele lo que hace es mover el centro de gravedad y ponerlo sobre la mayoría, sobre más del 97% de nuestra población, que al final nosotros es a la que nos debemos, y la soberanía y la independencia viene de ese 97%, sí. Y eso es lo que hemos
enarbolado en este método. Bueno, justamente le quería preguntar acerca de eso, porque las organizaciones de derechos humanos en el mundo dicen que usted, el presidente Bukele, son violadores de derechos humanos sistemáticos. Claro, sí, esa es parte de sus cantaletas, porque obviamente les descubrimos su perversidad, porque acá en El Salvador están llorando por los derechos humanos de los delincuentes, los cuales se le han respetado. Ningún país, hoy por hoy, de los gigantes que han luchado contra el terrorismo, tiene los números del respeto a la vida que nosotros tenemos. Más de 80.000 registros de detenciones con tan solo 115 letalidades. Si tú ves la lucha del terrorismo a la que estamos acostumbrados a conocer, son más letalidades que capturas, ¿ya? Pero eso estos hipócritas no lo reconocen, ¿ya? Y acá vienen a hablar sobre los derechos humanos de los criminales, y en Honduras, en Guatemala, en México, promueven los medios para glorificar la violencia del crimen y hacer ver cómo los estados son incapaces de dar seguridad. Pero aquí se les cayó la máscara. Aquí tuvieron que enfrentarse a su realidad y plantearle a los salvadoreños que ellos no están enamorados de nosotros los buenos, ellos están enamorados de los criminales, ¿ya? Y ahí es donde viene la valentía y la firmeza del presidente Nayib Bukele de enfrentar, de encarar a estos satélites de criminales, ¿ya? Y abiertamente, él les dijo, denme una solución mejor, y les prometo que la voy a aplicar. Pero nunca dieron una solución. Incluso les ofrecimos al 2x1 todos esos pandilleros que si tanto los quieren que manden los aviones y que se los lleven. Esto es un poco esa soberanía y esa independencia que tanta falta nos hizo en los últimos 40 años, empezando por nuestra guerra civil, que ni siquiera fue por problemas de salvadoreños, porque dos grandes potencias cobardes no tenían el valor de enfrentarse cara a cara y decidieron escoger varios países de América Latina para matar. Claro, la sangre la pusimos nosotros, los muertos también, y todavía estamos pagando herencia de esos préstamos, de todo ese montón de armas que nos mandaron. Ministro, tal suerte, mande. Usted sabe que, bueno, obviamente las imágenes que nosotros estamos mostrando en estos momentos del SECOT, del famoso SECOT, ¿no? Esta cárcel monumental que ustedes tienen, ¿no?, con todos estos criminales de las maras, esas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no?, e impresionaron a más de uno. Y justamente las organizaciones de derechos humanos decían, aquí se están violando sistemáticamente los derechos humanos de estos hombres, ¿no? ¿Qué sienten ustedes cuando se dice eso, ¿no?, a raíz de estas imágenes? Bueno, fíjate que lo importante acá, más allá de lo que nosotros sintamos, porque nuestro deber es trabajar en base a la ley con respeto a la Constitución, leyes secundarias. Lo cierto es que es el salvadoreño el que habla. Para muchos salvadoreños, el SECOT es el monumento a la justicia jamás construido en este país, casi ya con 202 años de independencia. Es decir, creo que uno de los grandes errores de los 6 gobiernos anteriores fue estar escuchando a estos perversos globalistas y hacer cumplir al pie de la letra lo que ellos decían, pero son distorsiones del sentido común. Ya hay mucho del éxito del presidente Nayib Bukele, es una gobernanza de sentido común, donde obviamente no vamos a actuar como ciudadanos, porque ¿qué te imaginas que quiere un salvadoreño al ver a toda esta cantidad de asesinos seriales en una cárcel? ¿Tú crees que el salvadoreño quiere que lo alimentemos hasta que se muera? El Salvador era un país invivible, ¿no?, con las maras sueltas, ¿no? Completamente, como te digo, era realmente un estado criminal paralelo. Imagínate, ellos tenían más del 85% del control del territorio salvadoreño. Tenían más de 6 millones de salvadoreños sometidos dentro de ese territorio. Ellos eran los que impartían justicia, tenían sus mecanismos de recaudación y de postre tenían su ejército de matones que eran los que se encargaban de ejecutar salvajemente a los hermanos salvadoreños. Pero ahí es donde nosotros entendimos, esperen, esto ya no es una simple organización criminal a la que nos enfrentamos. Esto es realmente un estado criminal paralelo que obviamente
genera su crecimiento exponencial. En el 2012, cuando un presidente del gobierno del FMLN decide hacer una tregua que tácitamente fue un reconocimiento a ese Estado criminal. Ministro, ¿usted cree que este método Bukele puede traerse aquí a la República Argentina? ¿De eso hablaron con la ministra Bullrich? Que fíjate que el método Bukele como tal lo que tiene es toda esa decodificación de todas esas leyes perversas. Por eso es que nosotros estamos seguros que se puede, porque lo que nosotros hicimos fue decodificar. Y recuérdate que nosotros somos un país pequeño, con nuestro mayor recurso natural es nuestra mano de obra. ¿Ya? Obviamente esa contaminación no estaba dirigida hacia nosotros. Sin embargo, por ser parte de América Latina, cayó también sobre nosotros. Pero esto estaba para que ningún país de América Latina fuera una potencia mundial. Y no hay que tener tanta magia. Mírate lo que hicieron en África hace más de 6 décadas. Igual, países ricos con recursos naturales, no te explicas cómo un país africano no es una potencia mundial y cómo lo contaminaron, con inseguridad y corrupción. Por eso es que, es decir, esta decodificación o esta ingeniería inversa de estos perversos últimos 40 años es lo que perfectamente se puede hacer. No es un tema es un tema más bien de dialogar, de entender lo que nosotros hicimos, de consumir lo que se puede hacer, pero en términos generales macros es perfectamente viable, porque eso es con lo que está contaminado desgraciadamente toda nuestra querida América Latina. Sí. Sí. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo lo acompañó o cómo trabajan en conjunto con la justicia, que tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver con los detenidos, por lo menos en el SECOT y en otros penales? ¿Cómo es la interacción de usted, ministro de Seguridad y Justicia? ¿Cómo es la interacción con los jueces? Claro, perfectamente. Uno de los roles como ministro de Justicia es generar esa interacción con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, para precisamente poder echar a andar este proyecto. Imagínate, había algo tan sensible y a la vista de todos. Nosotros teníamos más de 400 jueces a nivel nacional para conocer delitos comunes y solo teníamos 11 jueces para conocer casos de crimen organizado, cuando el principal enemigo de la sociedad y el Estado eran el crimen organizado. Entonces ahí viene esa conciencia y ese trabajo coordinado, esa negociación con la Corte Suprema de Justicia, para que realmente nos entregara verdaderos tribunales de crimen organizado para poder enfrentar este fenómeno. Por dicha, así como los policías vivían en nuestras comunidades, los jueces, nuestros fiscales también vivían en las comunidades donde tristemente vivían a merced de estos terroristas. Esta es una unión perfecta entre el gobierno, la sociedad y los otros dos órganos de Estado, que decidimos como salvadoreños erradicar de una vez por todas este cáncer de terrorismo que tampoco nació en este país. Ministro, por último, hoy el presidente Milei tuiteó algo acerca del presidente Bukele y lo invita a la República Argentina. ¿Tiene idea cuándo estaría viniendo para aquí el presidente Bukele? No sé cuándo va a ser el viaje. Lo que sí que expresó el presidente a la ministra Bullrich, que definitivamente pues, Buenos Aires era la ciudad más linda que él ha conocido, y contó la anécdota de por qué iba frecuentemente a Buenos Aires. ¿A qué venía? ¿A qué venía frecuentemente? Iba porque su esposa, la señora primera dama, estaba sacando unos cursos dentro de su maestría ahí en Buenos Aires. Por eso es que él iba frecuentemente allá cuando aún era novio. ¿En qué universidad? ¿En qué universidad? Esto no lo conozco. Ahí. Ok. La reunión, pero yo creo que ellos se van a poner de acuerdo y pues nos lo van a comunicar como excelentes comunicadores que son ambos. Creo que vamos a tener esa noticia pronto. Se notó que hubo una buena sintonía entre ambos presidentes, ¿no? Claro.
Claro, imagínate de un extremo, porque ambos países tenemos extremos. Tal vez el extremo de Argentina era la economía, y mira de qué manera está saliendo adelante y de qué manera la está comandando el presidente Milei, y de nuestro lado también nuestro extremo era esa inseguridad, esa incapacidad manifiesta y repetitiva de poder vivir en un estado de derecho para darle seguridad. Entonces creo que esas dos experiencias y esas dos sabidurías son importantes para poder llevar desarrollo y seguridad a nuestros países. Recordamos que el presidente Bukele acaba de ser reelecto, justamente acaba de asumir su segundo mandato, ¿no? Y ganó la elección con más del 80% de los votos, ¿no? Con más del 80% de los votos dentro del país y con más del 93% de los votos fuera del territorio salvadoreño. Entonces ahí es donde se van cayendo todo ese montón de máscaras que dicen que era una dictadura. Sí. ¿Y cómo explica que fuera de El Salvador íbamos a obligar a nadie a votar? Sí. Eso es otra de las cosas que he escuchado mucho. Bukele es un dictador. Sí, pues son parte de todos estos cassettes. Es que mira, lo cierto es que lo que desciframos acá a muchos los tiene incómodos, a todos estos perversos que tratan o creen que pueden de jugar con la vida de tantos ciudadanos del mundo, y obviamente van a utilizar toda su batería, pero hasta el momento creo yo que han botado el dinero en nada, y el salvadoreño, que es lo que a nosotros nos importa como funcionarios, nos respalda. ¿Qué más? Imagínate qué más plebiscito, qué consulta popular más grande fue las elecciones del 4 de febrero. Porque si nosotros fuéramos dictadores y el régimen de excepción estuviera recayendo sobre los salvadoreños de bien, ¿cuál era la herramienta más lógica para quitarse ese yugo? El voto. Y sin embargo lo que tuvimos fue una explosión donde tuvimos la mayor cantidad de votos que respaldaban el accionar del presidente y de su gabinete de seguridad. Ministro, no sabe cuánto le agradezco que nos haya atendido. Mire que lo hemos buscado hace meses, meses y meses y meses. Le agradezco infinitamente la deferencia para con nosotros. Un gran honor platicar contigo, Eduardo, y poder también conectar con los hermanos argentinos. Le mando un gran abrazo, ministro. Gracias y un saludo al presidente Bukele. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.